elección de Carlos Salinas de Gortari, en donde incluso no hace muchos años Miguel de la Madrid, que era el antecesor, reconoció que había ganado el ingeniero Cárdenas, después lo obligaron a desdecirse, pero para toda la sociedad mexicana quedó claro que Carlos Salinas ascendió al poder a través de un fraude que no se puede acreditar porque ellos mismos controlan los órganos de decisión. Eso parece ser claro. De modo que tendríamos que preguntarnos ahí en dónde está la democracia, si es que la voluntad popular puede ser trastornada por la vía del poder. Luego, entonces, con esta cuestión de los partidos, que hay una confusión social reinante. Tercero, los mecanismos de los que habla Víctor Manuel. Ahora encontramos la existencia de un Instituto Federal Electoral que tiene constitucionalmente, es un organismo autónomo, pero que tiene autonomía administrativa y de gestión en el ámbito que le establece la ley, pero que sus resoluciones son revisables por un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta cuestión a mí me hace afirmar categóricamente que en México nunca puede haber elecciones libres, por una sencilla razón. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral, que sería el organismo idóneo para definir el resultado de una elección, son revisables siempre. Son revisables frente a la más mínima inconformidad. Y la decisión final le queda a un tribunal electoral que forma parte del poder establecido. ¿Por qué? Porque forma parte del Poder Judicial de la Federación. Y si ya vimos que constitucionalmente el poder del Estado se configura a través del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, quiere decir que ese tribunal pertenece al ámbito del poder del Estado. Y entonces, la voluntad de los electores termina en el Instituto Federal Electoral. Pero en la voluntad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que se da es una decisión de Estado, no una decisión de voto popular. Eso me parece que ha sido clarísimo, especialmente en el proceso del 2006. Es decir, lo que debió haberse hecho frente a la inconformidad que expresó el candidato López Obrador era que el instituto hubiera vuelto a recontar las boletas para que entonces se viera que efectivamente esa era la voluntad de los votantes. Si ya ganaste, pues que se cuenten los votos las veces que sean, el resultado no debe variar. Pero si de ahí lo trasladas a un juicio en donde el tribunal dicta una sentencia del poder establecido, es una decisión del Estado, y entonces deja de ser decisión de los ciudadanos y pasa a ser una decisión del poder. Por eso digo que en México nunca podrá haber elecciones libres. Ha habido situaciones, por ejemplo, la de Ernesto Zedillo, quienes ya tengan algunos abriles como nosotros, podrán recordar que la elección de Ernesto Zedillo se da primero sobre el asesinato del candidato original Luis Donaldo Colosio y segundo sobre las tretas de Diego Fernández de Ceballos, que era el candidato de Acción Nacional, que después del debate del 12 de mayo del 94, que claramente ganó por encima de Ernesto Zedillo y de Cuauhtémoc Cárdenas, se esconde o le dicen que se retire, o como dice Vicente Fox, se tiró al piso. Y sobre eso gana Ernesto Zedillo. Sin embargo, la situación social era de tal manera difícil que la posición del PRI como gobierno era insostenible.
La sociedad mexicana decía lo que sea, menos el PRI. Había estallado un movimiento indígena, estaba todavía fresco los asesinatos de priistas distinguidos, y la vía, es mi análisis particular, pero la vía fue utilizar a la leal oposición que durante 50 años había servido para eso, que es el Partido Acción Nacional. Recordemos que el Partido Acción Nacional en 50 años nunca había ganado elección ninguna, y la primera que gana es en 1989, después de que precisamente Diego Fernández de Ceballos legitima la intención gubernamental de ese entonces de quemar las boletas de la elección del 88, y entonces le reconocen el triunfo de Baja California. Hacemos un paréntesis. En marzo de este año, del 2010, recientemente apareció un documento firmado entre dos presidentes de los partidos políticos que han estado en el poder, el PAN y el PRI, en donde prácticamente llegan a una negociación sobre cómo se va a dar un proceso electoral en el Estado de México, donde recientemente el gobernador del Estado de México, Peña Nieto, les está apareciendo todos los días en los medios de comunicación con el objetivo de vendernos la imagen de este personaje político. Y entonces, bueno, pues la democracia, así como nos la pinta en esta estructura del poder, está totalmente diseñada para el efecto de hacer pensar al grueso de la población que tenemos la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, pero la realidad es que si el poder establecido no le conviene al gobernante que elija el pueblo, prácticamente todas las instituciones que están conformadas se van a coordinar para el efecto de impedir que el pueblo pueda elegir al gobernante que quiera, ¿no? Esa es una decisión de poder. Esa es una decisión de poder. Y regresamos entonces a la definición que diste inicialmente, de cómo el Estado se compone, se construye de tal manera para el efecto de servir a un interés de un grupo que a nivel de el marxismo, un grupo, una clase política que protege los medios de producción, y entonces pues, prácticamente hace que el grueso de la población, que el pueblo trabajador, pues tenga pocas probabilidades de tener un gobierno de los trabajadores y para los trabajadores, ¿no? Bueno, para concluir este tema y para empezar a que nuestros amigos televidentes nos puedan escribir, nos puedan comentar sobre este tema que es muy amplio, ojalá podamos definir una conclusión breve con relación al Estado, para el efecto de que en las próximas charlas sigamos platicando sobre los distintos puntos: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, democracia, partidos políticos, alianzas. Tenemos muchos temas para compartir con nuestros amigos televidentes. Víctor, Samuel. Yo reiteraría un poco con la cuestión electoral de que no se puede hablar de procesos democráticos porque el aparato electoral sigue controlado desde el Estado. Y si no son los ciudadanos los que van a tomar esa decisión, pues entonces no puede ser ese un proceso democrático. Se dan las elecciones a través del sistema de partidos. Hasta ahora nadie puede contender, está una reforma que dice que va a haber candidaturas